Entonces, para comprender quiénes somos, me gustaría que hablásemos de algunas culturas antiguas que forman parte ya de nuestro ADN. Da igual de dónde en el país en el que hayamos nacido, porque hoy en día los hispanos ya estamos muy mezclados y la migración es continua entre Sí, países. claro, cuando llegan los españoles con el Imperio Inca, claro, hostias. Ahí se encuentran con algo que dicen, si esto no lo tenemos ni en Europa, lo que encontramos. Claro, y los españoles en México igual. Y que una de las premisas, digamos, de que la civilización vaya para adelante es que seas urbano. Entonces, claro, convirtieron, digamos, a Europa en un sitio, en un espacio urbano, conectado por calzadas y con ciudades. Sus iglesias, que son probablemente para mí las más bonitas de toda la península, con visigodas. Iglesias pequeñitas, iglesias que parecen casi cuevas, iglesias, yo que sé, Santa María de Mel, que... Aquí tenemos una cripta en Valencia, San Antolín. San Antolín, Valencia, sí. Era un mundo muy, muy científico porque además el mundo musulmán en esa época absorbió toda la sabiduría, sobre todo griega y clásica, la hizo propia al mundo musulmán. Hispanos, la historia es cíclica y el imperio anglosajón se acaba. ¿Vamos a permitir que los siguientes en dominar el mundo sean los chinos o los rusos? ¿O nos vamos a unir esta vez voluntariamente para crear un futuro mejor para nosotros? Hoy tenemos a un historiador heterodoxo, como él mismo se define, y experto en biblioteconomía, que no se conforma con la historia que detalla únicamente las fechas de los combates o las coronaciones, sino que busca la historia que explica por qué suceden los hechos, quién los promueve y a quién beneficia. Paco Puebla, bienvenido. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias por invitarme. Amigo, además es amigo y entre otras muchas habilidades es escritor, ha creado su propia editorial La Muertecita y codirige con Elena Bejarano un centro de crecimiento personal en Madrid, se llama Daranur, donde se han celebrado cientos de talleres, conferencias, conciertos, clases de diferentes disciplinas. Bueno, dejaré información en la descripción del vídeo porque ahora le quiero exprimir todo el jugo como historiador. Exprime, exprime. Voy a exprimir. Paco, me gustaría empezar hablando de la hispanofobia, esa versión a España, a Hispanoamérica, a nuestra cultura y a nuestro idioma. Cuéntame o cuéntanos quién lo promovió y, y por qué piensas que lo hicieron. Yo no creo que sea tanto hispanofobia, sino que es que esto es una cuestión totalmente, como tú has dicho, cíclica. Entonces, el planeta se rige por imperios, los imperios se van sucediendo unos a otros. ¿Qué pasa con los siguientes que entran? O sea, que entran digamos, como imperio hegemónico. Pues que lógicamente a los anteriores, pues hay que dejarles bastante mal. Ujú. Y además es una manera como de esconder también tus propias faltas, esconderlas en las personas de los demás, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, pues básicamente quienes empezamos entre comillas, con todas las comillas del mundo, con todo el tema colonizador de América, pues fuimos, o sea, desde la península ibérica, o sea, lógicamente españoles y portugueses. Cuando se va desarrollando poco a poco el tiempo y la colonización va avanzando, entran, digamos, los anglosajones, sobre todo a la parte de Norteamérica. Entonces, ¿qué ocurre? Que, como decía antes, o sea, los imperios se solapan y unos se van pisando a otros. Los anglosajones además siempre se han definido por un tipo de imperialismo también como muy curioso, muy curioso. Porque tal como el imperialismo español.
que evidentemente que lo hay, o sea, porque ahora tacharnos digamos, a nosotros los españoles o los europeos españoles de buenos y tal, pues hombre, pues no. Porque todo imperialismo tiene muchísimas connotaciones negativas, todos, sea el español, sea el anglosajón, sea el romano, sea el persa, o sea, cualquier tipo de imperialismo implica sufrimiento, muerte, dominio, o sea, muchísimas cosas que no son positivas. Luego otra cosa es que según avance también el tiempo, pues también se implementen pues, cosas positivas para todos y sobre todo esa cosa positiva es el intercambio que se produce cultural. Entonces, claro, en ese intercambio sí que hay cosas muy positivas, pero tal como, por ejemplo, ese intercambio sí que a nivel de, digamos, de España con Hispanoamérica o Latinoamérica, Sudamérica, como la queramos llamar, que a mí también lo de las definiciones siempre hay que cogerlo todo Pintas. con pincitas, todo, ¿no? Siempre ha sido moderadamente fluida, con el anglosajón nunca ha sido así. Porque el anglosajón siempre se ha un poco determinado porque ellos se han creído en sí mismos desde un punto de vista totalmente supremacista. O sea, tal como, digamos, los españoles cuando llegaron a América, pues casi desde el primer momento hubo intercambio, hubo, hubo mucho mestizaje. O sea, cuando hay mestizaje ya la cosa cambia. O sea, porque quiere decir que la idiosincrasia del momento es otro. Y sin embargo, el mundo anglosajón nunca ha sido así. Siempre ha sido nosotros vamos y vosotros vais a estar por abajo. Y ya veremos si dejamos subir un poquito. Y si están, porque se los cargaban también. Claro, o sea, el mundo anglosajón además ha sido muy genocida en ese sentido. El español también lo fue, pero digamos que por causas indirectas. Que claro, o sea, nosotros causamos muchísimas muertes allí, pero no tanto como genocidio, sino porque llevamos enfermedades para las que la población allí no estaba preparada y evidentemente causamos auténticas desgracias allí. O sea, que eso cada uno lo nuestro, Ujú. pero no fue como un genocidio premeditado y además alargado en el tiempo. Y con una disposición totalmente colonial en el peor sentido de la palabra. O sea, los americanos, sé que hasta los años 60, bueno, hasta ahora mismo en realidad, pero hasta los años 60 todavía una persona negra no se podía sentar en el autobús al lado de una blanca. Estamos hablando de los años 60, no del Ujú. 1500. Entonces, claro, eso es básicamente, o sea, lo que es el imperio anglosajón. Ujú. Entonces, claro, ya las diferencias se cambian totalmente. O sea, la esclavitud en Norteamérica, vamos, ha mantenido hasta hace 4 días, realmente. Y, o sea, un poquito más y la soterrada hasta hace 4 días. Entonces, pues sí que hay cosas en las que realmente te das cuenta que son distintas. Ujú. Y luego además, que el mundo anglosajón, sobre todo el más moderno, pero ya desde la antigüedad también, tiene una cosa que es muy propagandista. O sea, siempre han intentado dominar cómo era el mensaje que de alguna manera se quería transmitir al mundo, ¿no? Y eso es ahora, o sea, los norteamericanos como brazo del imperio anglosajón antiguo, o sea, ¿por qué se caracteriza? Por una de las cosas que se caracteriza es por los medios de comunicación. O Ujú. sea, ellos dicen, si algo es blanco, y te vamos a transmitir a ti que es blanco. Y todo el mundo lo va a creer más o menos, cada uno puede creer lo que quiera. Pero si las fuentes yo te estoy machacando con que esto es blanco, esto es blanco, esto es blanco, pues al final es que todo el mundo piensa que es blanco. Entonces, esa es un poco esa fama, esa un poco leyenda negra Ujú. que tiene el logo español, sobre todo desde el lado anglosajón. Pero que es una cosa como lógica a nivel histórico. Ujú. O sea, porque además, o sea, todos los imperios que han sido muy cercanos. Esto pasa como con una casa de vecinos, ¿no? Pues los vecinos, los que somos del mismo bloque y encima de la misma planta, pues generalmente ahí al final acabas teniendo rencillas y acabas teniendo tus problemillas entre sí, ¿no? Que es lo que nos ha pasado a ingleses, franceses y españoles, porque siempre hemos estado a la greja. Entonces, o sea, si tú decías blanco, yo negro y el otro gris. Entonces, claro, si digamos que la hegemonía la tiene un poco España en un determinado momento y luego vas a tenerla Inglaterra, pues es que, claro, ¿qué vas a hacer? Pisotearle al anterior.
Es más, o sea, ahora mismo muchas de las cosas de las que achacan a los españoles en época de ese primer colonialismo son las cosas que hicieron los ingleses, literalmente. Entonces, bueno, pues te ríes un poco porque dices, bueno, ¿Cómo qué cosas? ¿A qué te refieres? sí, pues este tipo de maldades de pensar que los conquistadores españoles, que es que parece que nos íbamos comiendo niños por allí, que yo no te digo que algunos se comerían porque eran muy brutos por aquella época, pero no era la norma, Ujú. no era la norma. O sea, has hablado de la leyenda negra, Ujú. que justo desde el siglo XVI, que quien la difundió, pues los ingleses y los franceses, como Claro. decía, y hablaban de la opresión a los indígenas por parte Ujú. de los españoles, Ujú. partiendo de la base, como has dicho, que cualquier imperialismo no es bueno, Ujú. no es la forma correcta de unir a los pueblos. ¿Qué hay de cierto en esa leyenda de opresión a los indígenas? O sea, opresión siempre ha habido, siempre ha habido. Y el que diga que no la ha habido, o sea, Ujú, no, porque es que un pueblo conquistador es así. ujú, O sea, va a conseguir beneficios y tierras ujú, y va a intentar pisotear a los que habitan esas tierras sobre las que quiere dominar. O ujú, sea, esto es así. Lo que pasa que ese dominio se puede establecer de distintas maneras, de maneras súper agresivas y muy subyugantes, a otras maneras, pues que bueno, que son más inclusivas, digamos. De todas maneras, también, claro, la historia es muy curiosa. O sea, cada poco que escarbas un poco en determinada línea, pues es muy curiosa. Porque, claro, eh, digamos que los españoles contra los indios, contra los indígenas americanos, hubo un momento en el que dijeron, sobre todo por el conocido Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Que poco más o menos que el principio de la esclavitud de los hombres africanos, hombres y mujeres africanas negras que llegaran a Hispanoamérica, Sudamérica, Latinoamérica, era para que trabajasen ujú, en América. Porque claro, el pensamiento era que, pobrecitos indios, que trabajen los negros. ujú. Que claro, o Es sea, fuerte. tiene tela marinera. Ujú, Claro, fue un poco ese pensamiento que hizo que la esclavitud en esa época, claro, o sea, aumentase exponencialmente. ¿Por qué? Porque bueno, o sea, también a nivel de cristiano y cristiano católico, pues bueno, existía un poco la creencia, entre comillas, de que, bueno, los indígenas americanos, no te voy a decir yo que tuviesen alma, pero que podían tenerla, a lo mejor, Alma. sin alma, sí, o sea, desde el punto de vista católico-cristiano, o sea, los únicos que tenían alma eran los blancos europeos, Ujú. y solo algunos. Nada, Porque bueno, desde claro, el si punto eras de vista. protestante y tú eras católico romano, pues a lo mejor es que tú tampoco tenías alma. Ujú, Pero bueno, que era un poco el pensamiento, ¿no? De decir, no, hombre, los indígenas americanos, pues a lo mejor es que tienen alma. Pero un africano no. Un africano no. Además, claro, la cosa, como además morían bastante, y encima el africano, por lo general, quieras que no, racialmente en general suele ser bastante fuerte, pues es que, ujú. claro, o sea, vieron Ángel Castilla, o sea, quiero decir, dijeron, mm, estos se nos mueren y encima tenemos estos otros que son mucho más fuertes y que trabajan mucho más duro. Pues es que el esclavismo. Ujú, Y bueno, y luego además, claro, un esclavismo también también muy curioso porque claro, o sea, de las cifras que hay, sobre todo hablando de esclavos durante el siglo XVI, XVII, hasta el XVIII por ahí, las cifras de esclavitud, con todo esto que acabo de decir, de africanos a América, las cifras de esclavismo español y portugués son mínimas. ujú, Eso que las hubo, pero son mínimas. Si las comparamos con las cifras de esclavitud que tuvieron pues desde Inglaterra, desde los Países Bajos, Holanda y desde Francia. ujú. O sea, ahí sí que se subió exponencialmente la esclavitud. Entonces, claro, dices, hay una diferencia. Si estamos hablando de que a lo mejor de la esclavitud un poco que pudo generar el Imperio Español, a lo mejor en los primeros 100 años, pues a lo mejor fue de un 3% por ahí de toda la esclavitud histórica,
La inglesa y de Países Bajos, por ejemplo, a lo mejor puede ascender al 50% solo entre ellos. Mm, Entonces, claro, ahí se ve ya una diferencia de mentalidad brutal. ujú. Entonces, claro, o sea, lo que pasa que, bueno, pues luego al fin pues pasa el tiempo y todo eso se convierte en ventajas culturales. Pero ya una vez que ha habido muchos millones de personas que han sufrido esa esclavitud. Mm. Sí, bueno, continuando con el antiespañolismo, bueno, Mm, pues es lógico, ¿no? Se puede comprender que los rivales lo sientan. mm, Lo que es, entre comillas, grave es que los propios hispanos sientan esa hispanofobia, ¿no? mm, Porque al final, ya después de tantos siglos, sí, ya 500 años en los que llevamos mezclándonos, ya es parte de nosotros, están rechazando a ellos mismos, una parte de ellos mismos. mm, Entonces, para comprender quiénes somos, me gustaría que hablásemos de algunas culturas antiguas que forman parte ya de nuestro ADN. mm, Da igual de dónde en el país en el que hayamos nacido, porque hoy en día los hispanos ya estamos muy mezclados y mm, la migración es continua entre sí, países. Entonces, si te parece, vamos a empezar hablando por las culturas tribales que ujú. fueron tan importantes en Hispanoamérica, o Latinoamérica, como tú dices, no se sabe exactamente. Y también en España, porque parece que España nació con un rey debajo del brazo y no fue así tampoco. No. Entonces vamos a empezar a hablar de estas culturas. Mm. Pues bueno, o sea, lo primero, o sea, sí, totalmente de acuerdo contigo de que el ser humano está infinitamente mezclado. O sea, ahora mismo es que cualquier persona que quiera pensar en, en purezas raciales es, bueno, me voy a callar lo que es. Pero vamos, como mínimo tonto, vamos a dejarlo Sí. así porque además es que no tiene ninguna base, ninguna base. O sea, a lo largo de los miles de años que llevamos aquí, bueno, miles de años, llevamos millones, pero bueno, por de miles de años ortodoxamente pensando, ¿no? O sea, el nivel de mezcla es brutal, brutal en cualquier parte. Y aquí en España, infinita. O sea, sobre todo los puntos que ha habido mucha, que se han erigido como en mezcla de culturas. Y pues, por ejemplo, yo que sé, España es uno de ellos, claro, lógicamente, Mm, yo que sé, la zona de Turquía es otra zona donde ha habido muchísima confluencia de culturas y de civilizaciones, pues esos sitios tienen muchísima más mezcla. Entonces, claro, lo que te digo, pensar en purezas raciales me parece o sea, una cosa totalmente absurda. mm, Además, es una cosa totalmente artificial, porque claro, cuando pensamos en purezas raciales, pensamos hasta determinado punto de la historia. Esto es como todos los independentismos, o sea, todos los independentistas, sean de lo que sea ahora mismo, ujú. siempre su idea es que no, no, yo me retraigo en la historia hasta un determinado momento, que es el que a mí me conviene, pero no me voy más atrás porque ya se me rompe el chiringuito de mi propio pensamiento. Entonces, claro, eso es muy falso y muy, no sé, o sea, no tiene, es muy, o sea, esa conveniencia del que lo expone. Porque cada poco que te vayas un poco más para atrás, te das cuenta de que ya eso que estabas defendiendo ya no lo puedes defender. Entonces, la historia es así. Llevamos de mezcla miles de años y así somos. Así es que ahí ahora mismo, si nosotros nos hiciésemos un... Porque sabes que hay test de estos de ADN. genealógicos y tal, y alguna vez, yo no sé la fiabilidad que puedan tener, que eso también es otra, pero bueno, tú te haces un test y resulta que te salen genes por ahí, pues yo qué sé, mongoles, que bueno, mongoles es muy aceptable porque bueno, los mongoles acabaron con medio planeta en su época y el otro medio, digamos que hicieron buen mestizaje también. O sea, pero que nos salen, yo qué sé, nos salen genes de las Islas Fiji y tú dices, ¿y eso cómo es posible? Y claro, aquí en España, pues evidentemente, o sea, los genes árabes semíticos, germanos, genes además de culturas de las que no sabemos en realidad nada, o sea, íberos, celtas, o sea, sabemos muchas cosas, pero,
pero muchas cosas que al fin y al cabo todo es un poco una nube un poco extraña, ¿no? Ujú. Entonces, claro, o sea, la mezcla es tremenda y la pureza racial mínima. Hasta cierto punto, claro, mientras nosotros estábamos en Europa y estábamos más o menos contenidos en Europa, pues quizás, pues bueno, esa pureza, o sea, no pureza racial, esas escasas líneas de genéticas, pues a lo mejor eran menos. Pero claro, en el momento en que los europeos empiezan a ir hacia Oriente, hacia Extremo Oriente, hacia China, Ujú. empiezan a ir a América, claro, o sea, esas líneas genéticas se expanden de manera tremenda. Entonces, pues bueno, o sea, pureza racial, cero, Pero cero, cero. Luego, el otro que me has preguntado, perdona, era. ya tenía que volver a hacer. Es lo que tiene con confianza. Te preguntaba por esas culturas tribales, Ah, no sé, sí, mayas, sí, aztecas, y qué similitud tienen con los celtas que has sí, comentado, o los íberos, mm, porque también eran del mismo tipo, ¿no? sí, Eran tribales y pues espirituales, mm, guerreros, agricultores. sí. ¿Qué nos han Lo, aportado? lo que pasa es que tribales, o sea, tribales sí, pero eran culturas avanzadísimas. O sea, eran civilizaciones. O sea, porque cuando pensamos que en algo que es tribal, parece que estamos pensando en la tribu y pensamos Ujú. en una película del oeste viendo a los indios alrededor de un tipi, ¿no? Y no, o sea, esto es otra cosa. O sea, tú cuando hablas de cultura maya, azteca, Ujú. olmeca, inca, o sea, eran civilizaciones súper desarrolladas, avanzadísimas y totalmente complejas. O Ujú. sea, lo que pasa que también esa es un poco de, quizás de leyenda negra. También de pensar que cuando llegaron los españoles o los anglosajones allí, pues es que los que se encontraron eran salvajes Ujú. y de salvajes no tenían nada. Tenían una civilización avanzadísima, Y avanzadísima. espiritualmente hablando, de pronto. Claro, porque es que realmente todas las civilizaciones tienen un desarrollo espiritual altísimo, todas, todas. Y además, primero, un desarrollo espiritual altísimo y además cada uno la suya o su propio desarrollo. Ujú. Pero además, más allá, es un desarrollo que además corre muy paralelo entre unas y otras. O sea, lo que quiere decir que al final, tú cuando estudias un poco de mitología de distintas culturas, da lo mismo prácticamente a cuál te refieras, porque al final los dioses siempre son los mismos. Ujú. Los cambian los nombres, los cambias un poco la apariencia, pero al final los dioses son los mismos. Entonces, claro, te das cuenta ahí de que hay algo general al ser humano planetario que son sus dioses. A pesar de que aquí parece ser que solo tenemos uno. Pero bueno, o sea, el monoteísmo no deja de ser nada más que la victoria de un dios sobre el resto. Pero no quiere decir que no haya más. Ujú. Llámese Yahvé, llámese Alá o llámese Jehová, ¿sabes? O simplemente Dios, ¿no? Pero entonces, o sea, la espiritualidad altísima, Ujú. altísima. ¿Qué ocurre? Que también, claro, en lo que pasa cuando llegan allí los europeos es que una de las cosas que llevan son las armas de fuego. Y esto básicamente es que cambian las reglas de juego de todo. Ujú. Porque pasas a poder matar con muchísima facilidad. Es como si, claro, ahora vamos a Nueva Papúa, que todavía están cazando con cerbatana, y vas tú allí con un fusil de asalto de estos de la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces dices, hombre, es que no hay color. Entonces, claro, o sea, las armas es que cambian las reglas de juego de todo. Entonces pasan a que lo que hay allí es inferior y todo se convierte en inferior. Tus dioses se convierten en inferiores y yo te lo voy a sustituir por el mío, porque además es que la obsesión de siempre de Europa respecto a los pueblos colonizados siempre ha sido la de convertir, Ujú. que eso generalmente no ha solido pasar en otros ámbitos, ¿no? O sea, nosotros cuando digo nosotros, hablo del europeo con ganas de colonizar África o América o donde sea, ¿no? Siempre la idea de querer convertir. Ujú. Pero déjalos. O sea, si ellos están creyendo en sus dioses, déjalos. Otra cosa es que tú vayas allí con la idea de expoliarlos y de llevarte su oro y de llevarte que vale.
Tampoco, pero bueno, si es necesario, pues te le compro esa idea. Pero hombre, Ya. claro, que es un poco mentalidades. Cuando, claro, cuando llegan los españoles con el Imperio Inca, claro, hostias. Allí se encuentran con algo que dicen, si esto no lo tenemos ni en Europa, lo que Ujú. encontramos. Claro, y los españoles en México igual. Lo que ocurre que también parte de esa leyenda, pues eso, es decir, que lo que se encontraron allí era gente salvaje, que todavía andaba subiéndose por lianas en la selva de México. Claro. Y eso en relación, claro, en Europa pasa exactamente lo mismo, porque realmente la mayoría de las culturas que parten de Europa, sobre todo aquí en España, o sea, primero que parte de esas tribus que había por la península ibérica, o sea, desde que se acaba la última glaciación, digamos, pues, alrededor del 10.000. Pasa una serie de años, una serie de milenios, hasta que empiezan a volver a ver cosas, a ver habitantes, a ver tal, pero como 4.000 años o casi 4 o 5.000 años, hasta que Ujú. empiezan a ver cosas ahí. Luego empiezan a aparecer una serie de culturas a lo largo de la península ibérica que dices tú, ¿y eso de dónde sale? Por migraciones, sí, pero ¿de dónde? Pero ¿por qué? Que son yo qué sé, la cultura de Millares, la de Largar, la de, yo qué sé, la del Atlántico. ¿Eso de dónde sale? Y eran rivales. Y Ujú. eran culturas muy avanzadas, que hasta ahora se pensaba que es que, claro, nosotros cuando hablamos de prehistoria, porque eso es prehistoria, Ujú. cuando hablamos de prehistoria parece que es que estamos viendo a unos personajes con un taparrabos de piel y con un coso en la cabeza, aquí como si fuese Bam Bam de los Picapiedra. Sí, sí, es un poco la idea, sobre todo en el colegio, ¿no? Desde el neolítico. Y tú te imaginas ahí uno partiendo un... Claro, lo cierto es que no es así. Es que había culturas muy avanzadas, muy, muy avanzadas. Y tan avanzadas, o sea, yo qué sé, la cultura de alargar, sobre todo que ahora mismo que las están estudiando desde hace bastante tiempo, el nivel de civilizatorio que había allí era similar a lo mejor al de Micenas, en Grecia. Ujú. Y además con unas características muy similares pues de un mundo guerrero, el tipo de ciudades, que eran ciudades, no eran poblados de chabolas con cañizo por encima, no, no, eran ciudades y tenían buenas murallas. O sea que si tenían buenas murallas era porque había gente que había enemigos que iban a por ellos, que tú generalmente no haces murallas si no tienes enemigos. Ujú. O sea que había una civilización muy, muy grande. Otra cosa es que claro, se empieza un poco a descubrir y a sacar un poco o a meter en el contexto real, pues ese tipo de culturas que hasta hace no demasiado tiempo parecían, pues eso, atrasados, que lo único que hacían era cazar ciervos en el bosque, Ujú. a ser otra cosa, a pasar a ser otra cosa. ¿No? En España es muy curioso porque, claro, hay un tipo de cultura, sobre todo la del Atlántico, que me parece que especialmente de cultura del bronce atlántico o algo así, que claro que coincide expresamente con lo que conocemos del mundo celta. Ajá. Coincide con toda la parte de Galicia, León, Cantábrico, pero que da, o sea, a la parte oeste de Francia, o sea, lo que es la Bretaña, da a la parte del sur de Inglaterra, o sea, es decir, toda la parte esa de druídica, de Stonehenge, de Ah. Glastonbury y tal, toda la parte de Irlanda, la parte de la isla de Man, o sea, todo ese mundo celta. Claro, hasta ahora nos han intentado, digamos, convencer, entre comillas, que a lo mejor puede que sea así, porque yo evidentemente no soy arqueólogo y no tengo un conocimiento de primera mano, pero claro, cuando te dicen que el mundo celta, que es que procede de la cultura de Hallstatt en Suiza y que luego se expandió y se vino, pues hombre, No es pues, muy creíble. pues a lo mejor no. Ujú. Ya, joder, había gente, yo que sé, con el famoso Juan García Atienza. ¿Le conoces? Bueno, fue un periodista, un escritor después de los 70, 80, 90, ya murió, que él defendía, digamos, de una manera creíble esa idea de esa cultura atlante, llámala como quieras, pero de algo que existiese y que diese y que ejerciese como de centro a partir del cual hubo una colonización previa, una colonización en todo el oeste de Europa y también en América. Ujú. Claro.
¿Probado? No. Claro, aquí entramos en temas ya de la Atlántida y tal, y ya empiezan. Pero bueno, que una pequeña base sí que puede tener, claro. Mm, sí, Eh, seguramente. Claro, claro. Y él lo defendía, bueno, él era un viajero de esos tremendos de los que por etimología bueno, te hacía auténticas maravillas. Ujú, Sí, sí, tiene muchos libros. Era un personaje muy, muy increíble para ujú. la época. Para la época, era de la época de Gimne del Oso y Ajá. de. Sí. Y bueno, pues sí. Continuemos. Sí. Continuemos. Vamos a hablar de algunos imperios que invadieron España también. Paco, vamos a empezar hablando por el imperio que además nos regaló el nombre de Hispania. Hablo del Imperio Romano. ¿En qué época invadieron España y qué nos aportaron de valor? Mm, buena pregunta. Sí. Bueno, primero el nombre de Hispania es romano, pero digamos que el nombre, el primer nombre que es similar al de Hispania es España, que viene del fenicio. Ajá. O sea que no es ni Los tan siquiera fenicios. romano. O sea, empezando por ahí. Los fenicios, como pues bueno, hicieron tratos mercantiles con todo el Mediterráneo, pues Mm, llegaron a España, ¿no? Y ellos hablaban de esta península como de España. ujú. España, que yo me parece que la traducción era algo así como tierra de conejos. Debía de ser porque por entonces hubiese muchos conejos, supongo, quiero pensar. Pero Oye, vamos, es Fenicia, Fenicio. es Fenicia. Y Fenicio, ahora que los has mencionado, fueron también los que inventaron el alfabeto, que luego se lo modificaron los romanos y los griegos hasta la actual. Es que los temas del alfabeto son hipercomplejos, Ujú, porque bueno, aquí mucho antes de que llegasen los fenicios, digamos que los dos pueblos grandes que estaban en la península desde mucho antes eran celtas y íberos. Bueno, ujú, antes de ellos ya hubo culturas previas, yo que sé, la tartésica, la talayótica en las Baleares, o sea, y hubo culturas en la misma península, ¿no? Y tal como los celtas no tenían escritura, al menos que se sepa, o sea, ujú, era una cultura de carácter oral, o sea, que todo su sabiduría, todo su fondo sapiencial era oral, lo cual es curioso también porque los druidas, todo lo que enseñaban era oral. No había, por eso es tan nebulosa esa cultura, ¿no? Porque no hay nada escrito. Y lo poco que hay escrito es escrito a través de los romanos, que claro que fueron sus enemigos. Entonces, pues pasa un poco como anglosajones y hispanos, o sea, que ya los romanos contaron lo que quisieron. ujú, Y luego encima, si además el que lo cuenta era pues un pequeño mentirosillo, que sobre todo fue Tácito el que contó todas las cosas de los celtas y de los druidas, sobre todo en las Islas Británicas, ¿no? ujú, Un personaje que ni tan siquiera estuvo en las Islas Británicas, ¿no? O sea, que simplemente estaba casado con un general ujú, que estuvo por allí por las Islas Británicas, y entonces como estuvo casado con su hija, pues bueno, era una manera un poco como de hacer la pelota a su suegro, que también es que la historia funciona así. Y entonces empezó a contar cosas, ya como una vez que habían pasado 80 años de aquello, empezó a contar cosas. Y ahora se piensa que no, es que como dijo Tácito, Tácito ya, dijo cosas que, pues como las mismas que dijo Heródoto de Egipto, que para 4 días que estuvo en Egipto le dio para escribir. O sea que el nivel de inventiva de algunos que pasan por ser los padres de la historia, vaya, vaya, ya. aquí ni playa. Bueno, entonces, los romanos, ¿tú qué destacarías que nos aportaron? Nos aportaron primero mucha violencia. ¿Violencia? Sí, Ujú, o sea, porque yo creo que ha sido con diferencia uno de los imperios más violentos, con ujú, diferencia, con diferencia. Lo que pasa es que ejercieron de nexo de unión con la cultura griega. Entonces lo que hicieron fue transmitir básicamente la cultura griega pues, al resto durante los cientos de años posteriores, pues expandirla por todo el Mediterráneo.
eso fue lo que mejor pudieron hacer. Hay Wow. mucha gente que ama a los romanos y tal, y yo la verdad es que hicieron cosas buenas, sí, sí, no te digo que no, hombre, sí, estuvieron casi 1000 años como imperio, pues hombre, alguna cosa buena tuvieron que hacer, pero que si te pones a pensar, yo es que son para algunas cosas soy como más radical y soy más de chascarrillos, ¿no? Pero claro, si te pones a pensar en el Imperio Romano, tú le preguntas ahora mismo a cualquiera, ¿y los romanos qué hicieron? Pues tuvieron gladiadores, hicieron calzadas y tuvieron las legiones, que estuvieron guerreando por toda Europa. Pues entre, al final, pues te quedas un poco con todo eso, ¿no? Ujú, Con todo eso. Que hicieron cosas buenas, indudablemente. O sea, hicieron muchísimas obras de ingeniería que fueron increíbles. Pero si yo tengo que decir, tienes que salvar al Imperio Romano por sus obras de ingeniería, pues hombre, pues hubiese preferido que no hubiesen estado y que no hubiesen matado a millones de personas durante todos los siglos que duró su imperio, ¿no? ujú, Entonces, ¿tuvieron cosas positivas? Sí, indudablemente. Y seguro que sí, o sea, en el momento que profundizamos, pues claro que hubo cosas positivas. Pero los romanos, al fin y al cabo, eh, fue una ciudad que se vino arriba y que de una manera muy pintoresca, bueno, pintoresca no es la palabra, fue una ciudad que a pesar de tener muchísimas derrotas militares, ujú, fue capaz de sobreponerse a todas ellas y seguir imponiéndose en todo el Mediterráneo. Entonces, a mí me resulta muy curioso cómo un imperio que al fin y al cabo la base es una ciudad, pues que a pesar de tener grandísimas derrotas, sí, o sea, si hablamos, yo qué sé, pues si lo comparamos con Cartago, que fue como su gran oponente durante el siglo III, ujú, ¿no? Pues Cartago en esos 50 años, en los 50, 60, 70 años que duró, digamos, su hegemonía, pues tuvo tres derrotas con Roma y es que fueron suficientes, o sea, se acabó Cartago. Y sin embargo, Roma les vencieron y volvieron. Les vencieron otra vez, volvieron a recomponerse, les vencieron otra vez. Y así se pasaron cientos de años. ujú, O sea, eso es algo realmente muy increíble a nivel histórico. Y además un imperio que se alargó muchísimo en el tiempo, ¿no? ujú, Entonces los romanos hicieron cosas buenas. Sí, lo que pasa es que al final su influencia para mí es la influencia de una cultura que era urbana y que una de las premisas, digamos, de que la civilización vaya para adelante es que seas urbano. Entonces, claro, convirtieron, digamos, a Europa en un sitio, en un espacio urbano, conectado por calzadas y con ciudades. ujú, Cosa que quizás hasta que ellos llegaron, pues todo era como más tribal. O sea, había muchos pueblos, estaban separados, la conexión, digamos, con la naturaleza era infinitamente mayor. ujú, Por eso también el choque que hubo realmente de Roma contra esa frontera norte germánica, porque allí era, o sea, la naturaleza en estado puro. Entonces ahí es que no había ciudades, no podías construir. Además, los germanos estaban muy ligados a sus bosques, a sus árboles. O sea, entonces fue ujú, como un choque tremendo, ¿no? Pero al final, nuestra civilización ahora mismo se la debemos a Roma, porque nuestra civilización ahora mismo es urbana, plenamente urbana ujú, y plenamente movida por industria, o sea, en el sentido de lo que ahora vemos. ujú. Es plenamente romana. Sí, algo que destaca también de los romanos era lo que comentabas antes, que los invasores siempre intentan convertir. Los Hmm, romanos no, ¿no? hmm. No es el caso de los romanos. No, Decían, tú crees en este Dios, pues sí. sigue creyendo, estas son mis leyes. Sí, hasta que llegaron los cristianos. Ujú, Entonces los romanos asimilaron todas las creencias de todos los lugares por los que iban pasando, porque al final y al cabo, desde luego tontos no eran. Y ellos mismos sabían que sus propios dioses en otros sitios eran los mismos, ujú, aunque se llamasen de otra manera. Entonces ellos ejercían un poco excepto en ocasiones, ejercían de libertad.
O sea, daban libertad para que cada cual creyese en sus dioses y mientras no diese demasiado la murga, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, eso también es una cosa de social. O sea, yo te dejo que tú creas en lo que creas, pero no No me toques me... de la nariz. Sí, más o menos. Pero claro, o sea, el Imperio Romano o tenemos que pensar que desde el siglo segundo, tercero, bueno, desde el siglo tercero, del Ujú, siglo tercero ya es cristiano. ujú, Entonces, eso que conocemos como Imperio Romano también fue muy cristiano y a partir de que empezó a ser cristiano, ya el resto de creencias no es que pasasen a segundo plano, sino que pasaron a estar proscritas. ujú, O sea, todo tipo de creencia, fuese creencia de Extremo Oriente, de origen egipcio, sirio, tracio, griego, las antiguas griegas, daba lo mismo. Y ya no solo eso, sino que además esas creencias tenían que coincidir con lo que se decía en Roma. O sea, no valía con que tú fueses cristiano. Tú podías ser cristiano, pero si eras arriano, como pasó con los visigodos al principio, eras un mal bicho. ujú. Entonces, cristiano, pero no, tiene que ser católico. Entonces, sí que el mundo cristiano trajo esa incapacidad para respetar cualquier tipo de creencia espiritual que hubiese previa a ti. Entonces, pues bueno, o sea, el mundo romano sí, tuvo cosas buenas, sí, pero bueno, para mí ha habido otras culturas como mucho más interesantes, quizá menos determinantes, pero sí mucho más interesantes. Ujú. Mm. Vamos a hablar de la siguiente invasión. Y los siguientes invasores fueron los pueblos germánicos. Ujú. Entonces, a mí me gustaría que nos centrásemos en los visigodos, que además tuvieron mucho que ver, jugaron un papel importante en la caída del Imperio Romano. Pero yo sé que a ti te gustan mucho los suevos, los alanos y los vándalos, porque están casi olvidados. Sí. Entonces, si quieres comentar algo de ellos también, fenomenal. ¿Qué nos aportaron? O sea, primero me gustan mucho esas invasiones germánicas, porque generalmente son las típicas cosas que nos enseñan en el colegio, pero que lo único que conocemos de ella es el nombre. Ujú. Dices, ¿quiénes eran? Subo, vándalos y alanos. La aprendimos de Ya. pequeñitos. Y sí, sí, pero ¿quiénes eran? Suevo, vándalos y alanos. No sabemos realmente nada más, ¿no? Y realmente sí que tuvieron mucha influencia. O sea, el Imperio Romano en su época final, pues como pasa con todos los imperios, porque esto es cíclico, o sea, Ujú. tiene una época de crecimiento, una época de auge y de que todo es maravilloso y de que todos son victorias y todo, y luego tiene una época de desintegración. Entonces, igual que el Imperio Romano tuvo unos cuantos siglos de llegar hasta un punto muy aceptable, pues también tuvieron unos cuantos siglos de decadencia, de generación y de que se fue aquello yendo al carajo, Ujú. ¿no? Entonces, en esos siglos finales del Imperio Romano empiezan a aparecer una serie de pueblos, sobre todo por el norte de Europa, que ellos vivían allí pues un poco fuera de las fronteras del imperio, de las fronteras del imperio. Pero en un momento dado, pues quienes aparecen son los hunos. Entonces, que los hunos venían un poco, tampoco se sabe muy bien exactamente dónde, pero bueno, ya se los empieza a conocer en las estepas rusas, bueno, y toda la zona del este de Europa. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces también en las películas tú piensas en los hunos y tal, que eran unos salvajes, que si Atila, que si por donde pasaba no volvía a crecer la hierba y tal. Ya, pero es que el Imperio Uno fue realmente tan grande como el Imperio Romano. O sea, lo que consiguieron en muy poco tiempo territorialmente fue tan grande como el Imperio Romano, en muy poquitos años. Ujú. Entonces tuvieron una invasión, un ejército brutal. ¿Qué pasa? Que cuando ellos llegaron desde el este, lo que hicieron fue que todos esos pueblos que había por el centro de Europa, pues fueron para lo contrario, porque a pesar de que todos ellos eran guerreros, pues no había color. O sea, el ejército uno era brutal. Entonces, dentro de esos pueblos que andaban por Europa, pues estaban esos vándalos y esos suevos. Los vándalos me parece que venían de la zona de Polonia. Ujú. Y los suevos de Polonia, pues, ahora mismo no me acuerdo. Bueno, eran plenamente germanos. Los alanos, por ejemplo, no. Los alanos venían de la zona del Cáucaso. O sea, esa zona ahora donde están
desgraciadamente se están matando en la zona de Crimea. Hay zonas en el planeta que siempre son proclives a que estén siempre de tiros y matándose por las circunstancias que sean. No hay más que ver cómo es esa zona o es Jerusalén, toda esa zona, ¿no? Me llama la atención que los fenicios justo ocupan las tierras de lo que hoy en día es Israel, Líbano, Siria, todas esas, o sea, guerreros, como tú dices, ¿no? En zonas de conflicto. Sí, o sea, es que toda esa zona realmente fueron ocupadas por pueblos semitas. Pueblos semitas no eran racialmente uniformes, sino que los semitas vienen más por el lado lingüístico, ¿no? Pero tenían, digamos, una uniformidad, pero no tanto como racial completa, ¿no? Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Eran pueblos semitas. Pueblos semitas, muy probablemente el origen sea árabe, de la península arábiga. Entonces fueron llegando en oleadas, y claro, en oleadas de distintos pueblos, o sea, por eso llegaron cananeos, que llegaron fenicios, filisteos, hebreos, muchísimos pueblos. Entonces llegaron a una tierra que por las causas que sea, pues es muy golosa, y es muy golosa energéticamente, ujú. además de por otras razones, ¿no? Entonces son tierras en las que siempre han sido muy proclives a la guerra, y además guerras como muy de exterminio, como muy... o sea, todas las guerras son feas, ¿no? Pero hay zonas con que es que no acaba una guerra y a los 4 días empieza la siguiente, ¿sabes? Entonces no son zonas chungas. Mm. Bueno, sí, y con lo que pasa con los vándalos y alanos es que se andaban por el centro de Europa. Y claro, al tratar de huir de los hunos, pues llegan hasta Francia, y en Francia empiezan allí como ya el Imperio Romano estaba como súper decadente, pues empiezan a hacer un poco pues, lo que les da la gana. Entonces es muy curioso porque en ese imperio romano ya decadente, pues un gobernador de Inglaterra pues dice, no, pues es que yo soy emperador también. Entonces se baja con todas sus tropas de Inglaterra y se baja a Francia. Entonces empiezan a haber unas luchas ahí de yo soy emperador, o Honorio desde Roma dice que tú quién te ha creído que eres, dice sí, que yo lo voy a hacer mucho mejor que tú. Total, empiezan ahí unas guerras civiles brutales. Y en esa guerra civil que se establece, además es un periodo en el que llega a haber hasta 3 emperadores. En esa guerra civil, pues digamos que una parte de ellos lo que establecen es decir a estos vándalos y alanos, si me ayudáis en Hispania contra estos otros, os dejo cierta libertad por allí. Ujú. Entonces pasan los Pirineos, o sea, de una manera totalmente, o sea, debido a la propia decadencia del Imperio Romano. ¿Qué pasa? Que el Imperio Romano, o sea, había muchos bárbaros, muchos pueblos germanos, sobre todo germánicos, eh, que algunos iban por libres, como pasaba con esos vándalos y alanos, y otros no iban tan de por libre, como pasaba con los godos, que ellos sí tenían unos tratados que se llamaban foedus, que es decir, que estaban supeditados a Roma, eran un pueblo independiente de Roma, pero por otra parte, digamos que rendían cuentas a Roma. Claro, mientras estaban sobre vándalos y alanos, pues claro, ellos lo que rapiñaban era para ellos. Entonces, claro, como estuvieron por allí y cada uno por su zona haciendo de las suyas, pues claro, al final el Imperio Romano, digamos que les dice, si entráis vosotros en Hispania y ponéis un poco de orden a la cosa, pues también os dejamos cierta libertad, pero nos seguís rindiendo tributos en moneda, tributos en alimentos, tributos en... Entonces, de esa manera un poco tan relativamente absurda, pasan los godos a la península. Entonces, pues bueno, los godos no eran muy diferentes de los vándalos y los alanos, que Ujú. por otra parte no los terminamos de conocer muy bien, pero tú fíjate que los vándalos al final, cuando los godos los expulsan de la península, a donde van es al norte de África. Y Ujú. siendo un pueblo que aquí prácticamente nadie sabría decir quiénes eran los vándalos, pues resulta que conquistan lo que era la antigua Cartago, Ujú. y ellos mismos hacen un imperio en el norte de África brutal. Tan brutal como para que unos años después de haber sido expulsados de Hispania,
conquistan Roma, ellos mismos. Que ha sido una de las pocas veces bueno, pocas no, bueno, tiene unas cuantas, que Roma ha sido conquistada. Entonces, claro, eran pueblos como súper, que aquí no sabríamos decir muchas veces calificar y tal, pero que eran pueblos muy importantes. Por ejemplo, se establecieron en toda la zona de Galicia y, y del norte de Portugal y tal. Y ellos crearon una civilización, una cultura del que hay no demasiados restos, pero que de los pocos que hay, lo que se intuye es que era una cultura muy avanzada. Y Ujú. sin embargo, pues, totalmente olvidada y la tenemos aquí en España, ¿sabes? Y de todos esos, cuando ponen orden, en cierta manera, son los godos cuando entran en la península. También es cierto que los godos estaban en Francia, tenían ahí un mega reino que ocupaba gran parte de Francia y esa parte de España. Y los godos lo que les pasa en Francia es que realmente llegan los francos y los echan a ellos. O sea, esto siempre va así. Y al final dicen, nos han echado y ahora ¿qué hacemos? Pues nos vamos del otro lado del Pirineo. Y además ha ayudado porque Roma nos ha dicho que si nos venimos a esta parte del Pirineo, que lo verían con buenos ojos, que nosotros hiciésemos. Entonces, claro, pasan aquí y lo que antes era el reino visigodo de Tolosa, en Francia, pues pasa a ser el de Toledo, el famoso de Toledo, por el que ahora hay mucha gente como reivindicando también ese reino visigodo, que me parece bien, vamos a ver, porque todo lo que sea estudiar una época de España que ha sido muy importante, me parece bien. Pero, hombre, también para mi juicio tampoco ha sido tan importante, quiero decir, porque primero, al fin y al cabo, los visigodos lo único que fueron unos invasores germánicos, que venían de Suecia al final, o sea, germánicos. Y ellos estuvieron aquí en la península 3 siglos, 3 siglos. Ujú. Y lo que dejaron, aparte de sus iglesias, que son probablemente para mí las más bonitas de toda la península, con visigodas. Iglesias pequeñitas, iglesias que parecen casi cuevas, iglesias, yo que sé, Santa María de Mel, que... Aquí tenemos una cripta en Palencia, San Antolín. San Antolín, Valencia, sí. Me parece increíble, o sea, una cosa... Además es que yo Sí, es que cuando entro en ellas se me pone la carne de gallina. Fíjate simplemente la foto y mira, ya se me sí, ha sí, puesto. la verdad Y es que una sí. cosa es la piedra, es como la cueva, la energía de la tierra, ¿no? Mm. Pero que ellos, su cultura realmente, pues a pesar de que se puede decir que hicieron también cosas buenas con los romanos, evidentemente, pero que te pones a pensar, y es que su herencia es que de 33 reyes godos que hubo, bueno, hubo 33, 34, yo creo que 33, el 60-70% de ellos acabaron muertos por sus hijos, por ¿sabes? O sea, eran súper sangrientos, o sea, todos fueron golpes de Estado, fueron insurrecciones de los gobernadores de las distintas provincias de Hispania. O sea, su historia fue así. Entonces, digamos que reivindicar ahora lo visigodo ahí como si fuese el culmen de España y tal, sobre todo porque es germánico que Ujú. el germánico siempre tiene ahí como un componente racial ahí por estudiar. ¿A qué te refieres? Sí, porque digamos, el mundo germánico siempre ha sido muy proclive, el mundo germánico y el mundo anglosajón, enlazándolo con el principio que hablábamos en la charla. O sea, lo anglosajón, o sea, los anglosajones eran los pueblos germánicos que Ujú. venían de Alemania y que invadieron las islas británicas, germánicos, puramente germánicos, a pesar de que ahora son británicos y tal, ¿no? Pero eran puramente germánicos. Y lo germánico siempre ha tenido una dirección como de ensalzar su sangre. De hecho, por eso tuvo, digamos, el éxito que tuvo, entre comillas, el nazismo durante la primera parte del siglo XX en Alemania. Porque es que está en los genes. Y no solo el nazismo en Alemania, o sea, que la Inglaterra de principio de siglo, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era tan racista, tan supremacista, tan aria como era la Alemania nazi. Ujú. Igual. Lo que pasa es que luego la guerra, pues la geopolítica determina que te posiciones en dos puntos distintos y que al final te conviertas en enemigos. Pero en realidad estaban defendiendo prácticamente lo mismo, por lo menos sus líderes. Otra cosa es que la gente de abajo, pues bueno, los que estamos abajo Ujú. siempre
Vamos un poco según nos va viniendo el aire del ventilador, ¿no? Pero los líderes defendían prácticamente lo mismo. Y esa especie de supremacismo del hombre blanco, caucásico, europeo, occidental, es el mismo que tenían los americanos a principios del siglo XX, el mismo. Ese mismo colonial de los esclavos en las plantaciones, el mismo del segregacionismo, el mismo de los primeros, las primeras iniciativas de eugenesia que ha habido en el mundo fueron americanas, no fueron nazis, de tratar de esterilizar a gentes que, pues pues bueno, a retrasados mentales por la época o a negros, fueron americanas. O sea, que no estaban muy lejos unos de otros. Lo que pasa es que luego, pues la guerra te posiciona en distintos puntos, ¿no? Entonces los germanos siempre han tenido un poco ahí esa cosa. Y esta, que a lo mejor ahora se me van a echar encima, ¿no? Pero esta cosa un poco de reivindicación de lo visigodo también me parece un poco que va digamos, en una línea parecida. En una línea parecida. Que el visigodo al fin y al cabo es germánico, pero es lo que decía. Si los visigodos estuvieron aquí 3 siglos, sí. Ya, pero los árabes estuvieron aquí 7 siglos. Y sin embargo, nadie reivindica lo árabe. ¿Por qué? Porque lo árabe está como muy mal visto. Ahora mismo parece que es ese choque de culturas de lo cristiano contra lo árabe, ¿no? Hombre, nosotros la influencia árabe es infinitamente mayor que la visigoda. Sobre todo si los visigodos al fin y al cabo tampoco se mezclaron. Pasaba como los anglosajones en Norteamérica. Ajá. Tampoco se mezclaron demasiado. Ellos no eran demasiado. Cuando cruzaron la frontera tampoco eran demasiados. O sea, debían de ser, no sé, alrededor de 200.000 o por ahí, en una población a lo mejor de 5 millones o de 6 millones. O sea, eran muchos, pero no, ellos estaban a lo suyo. Entonces, y tampoco se mezclaron demasiado. Sin embargo, los árabes aquí en la península sí hubo mucha mezcla. Y esa va a ser la última invasión de la que hablemos. Paco, entonces los musulmanes aprovecharon que los visigodos estaban divididos e invadieron la península ibérica. ¿Fue así? Sí y no. Ajá. Sí, no, porque una de las cosas que hicieron los visigodos a lo largo de su historia era tratar de pedir siempre ayuda, como te dije antes, que ellos siempre estaban guerreando entre ellos, Ujú. pues siempre las distintas facciones, en varias ocasiones a lo largo de su historia, trataron de buscar ayudas exteriores al propio reino visigodo, como pasó cuando llegaron los bizantinos en el siglo V, pues una facción visigoda para derrocar digamos, a la oficial que estaba reinando, pues lo que hicieron fue pedir ayuda a Justiniano, o sea, el emperador del Imperio Romano de Oriente, o sea, Bizancio. Entonces, claro, entró el ejército bizantino apoyando a ese candidato visigodo, pero bueno, ya que entró en España, pues hombre, pues ya vamos a quedarnos un ratito. Y ya pues estuvieron por aquí como 80 90 años, no sé exactamente cuántos, pero vamos, digamos que toda la zona, que eso tampoco es, o sea, es muy conocido y está muy estudiado, pero tú igual si preguntas a alguien normal, o sea, de colegio, de cultura de colegio, de instituto, los bizantinos en España te dicen, ¿eh? Lo cual, que estuvieron aquí, pues estuvieron aquí durante casi un siglo y en una zona de terreno muy grande. O sea, desde Valencia prácticamente hasta Cádiz y hacia el interior, o sea, toda esa zona andaluza fue plenamente bizantina durante casi 100 años. Entonces, eso que hicieron con los bizantinos, pues lo hicieron también con los musulmanes. Es decir, dos facciones, una de ellas, claro, esto sucedió al final. Digamos que el rey Bitiza visigodo muere y se supone que le tiene que suceder su hijo, a pesar de que la monarquía visigoda no era hereditaria, pero bueno. Pero un dux, un gobernador militar del sur de España, de la Bética en concreto, que era el famoso Rodrigo en castizo, pero bueno, era Rodericus, que queremos decir, no Rodericus, ¿no? Pues realmente dijo que él quería ser rey. Ujú. Entonces, bueno, yo quiero, y cuando alguien dice quiero, no es que diga quiero ser rey y levanta la mano como niño en el colegio, es que dice yo quiero ser rey, pero voy con mi ejército a por ti.
Ujú. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ese Rodrigo es el que, o Roderico, o Rodericus, es el que es el último rey visigodo, pero al que se supone que depone, no le llega a deponer porque no llega a ser rey. Él lo que hace es pedir ayuda externa. ¿Y pide ayuda a quién? A los musulmanes del norte de África. Ujú. Entonces los musulmanes del norte de África, que no era el norte de África, porque por entonces ya, o sea, los musulmanes era el califato omeya, o sea, no era una cosa de decir, como si dijésemos, no pide ayuda, no pide ayuda a, como si fuésemos, como si estuviésemos ahora en esta época, no pide ayuda a 4 marroquíes que estaban por allí en el norte de Marruecos, no, 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 pide ayuda al califato omeya, que era la mayor potencia en ese momento del planeta, o sea, era una potencia. Entonces dicen, sí, sí, os ayudamos, sí, sí. Pero ¿en qué condiciones? No, bueno, os ayudamos y ya veremos y tal. Y claro, cruzan un ejército que además no es relativamente grande, porque al fin y al cabo me parece que fueron como 10.000 o 12.000 soldados. Que dices, hombre, con 10.000 o 12.000 soldados prácticamente conquistaron casi toda España en cuestión de 4 años. Pero que bueno, 10.000 o 12.000, si tu ejército tiene 5 o 6.000, pues bueno, pues a lo mejor. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que les piden ayuda y cruzan el estrecho de Gibraltar, que es la famosa batalla de Guadalete, cuando vencen a don Rodrigo y el reino visigodo se disuelve. Pero claro, ya una vez que estaban por allí, pues ya dicen, hombre, pues ya vamos a quedarnos un poquito por aquí porque nos han dicho que ponen unas tapitas aquí En Granada. en Granada o en donde sea, que bueno, que son un bocado de cardinales. Entonces, pues bueno, pues ya que estaban por allí, pues ya pues se expandieron un poquito. Un poco, casi toda España. ¿Qué quedó? Sí, Asturias. prácticamente. Quedó, no, bueno, o sea, fue una expansión que fue, a pesar de que fue muy rápida, pero fue paulatina. Y también porque parte de esos nobles visigodos, viendo que el reino visigodo se había ya, digamos, desmantelado, Ujú. pues el que está en el poder generalmente no quiere dejar de estarlo. Entonces, bastantes nobles visigodos de esa época, pues dijeron, hombre, si me dejas aquí en mi territorio, yo me pongo un turbante y a ti lo que te vale es que todos los años yo te dé dinerito, ¿no? Pues, Pues ya y está. sí, pues ya está. Y si quieres me cambio el nombre y a partir de este momento me llamo Ibn al-Kasur, ¿sabes? Y eso pasó mucho en la península ibérica. Entonces, ¿qué quedaron? Quedó la zona del norte, como siempre, que es la zona más montañosa, la zona más difícil de conquistar, porque claro, o sea, tú vas a Andalucía, vas a Castilla y, hombre, hay montañas enormes, ¿no? Pero, hombre, Castilla es famosa por lo de ancha es Castilla, ¿no? O sea, que es que tú te pones aquí y ves Salamanca casi. Entonces, claro, era una zona, digamos, fácil de conquistar Ujú. si los que tenías enfrente no tenían ya demasiado poder militar. ¿Y qué pasa? Que en el norte, pues claro, todo montañas, desfiladeros, ya ahí había que currárselo mucho para Ujú. conquistarlo. Entonces, realmente esos visigodos que quedaron un poco desperdigados, ¿a dónde se fueron? Pues a esa zona del norte. Pero que cuando llegaron al norte, los mismos que vivían por allí, pues prácticamente lo que les tuvieron que decir es, ¿pero dónde vais? ¿Pero vosotros quiénes sois? Lo que pasa que, bueno, pues que al final, como se supone que todos eran más o menos cristianos y tal, pues bueno, pues los aceptaron. Pero entonces también ese concepto de reconquista, como si fuese, estamos reconquistando las tierras españolas de la invasión árabe, hombre, pues tampoco. Porque la reconquista es un concepto puramente visigodo. O sea, los que empiezan, digamos, esa reconquista son visigodos huidos al norte. Ujú. O sea, ni tan siquiera eran cántabros, ni eran astures, que eran los que había por allí, no, eran visigodos. Entonces, claro, es en Don una. Pelayo eras tú. Eran visigodos. ¿Visigodo Sí, también? sí, visigodos. Eran visigodos. Y lo de Don Pelayo, la famosa batalla de Ujú. Covadonga, que parece que como si hubiese sido la gesta, o sea, que bueno, me van a tachar de cualquier cosa, pero que, por ejemplo, la batalla de Covadonga, tuvo que ser una escaramuza de 100 personas. No creo que fuese mucho más para allá. Ujú.
Entonces, pues, ahora dicen el batalla de Covadonga que es que parece que las huestes celestiales bajaron allí y pusieron freno a los malvados musulmanes, ¿no? Que yo no soy musulmán ni soy nada, pero bueno, cada cosa en su sitio. ¿Qué legado nos dejaron los árabes? Pues muchísimo. Muchísimo, muchísimo, sobre todo porque nosotros ahora mismo tenemos la idea del musulmán como una cultura atrasada, muy anclada en el pasado, muy patriarcal, muy como que tiene valores que ahora mismo casi todos rechazamos. O sea, esos valores, pues cuando vemos un musulmán, lo típico de la mujer, cómo está en el mundo, cuando los ves ahí dando vueltas a la Meca, que es que tú dices, hombre, que estamos en el 2024, es que a lo mejor convendría que todos diésemos un pasito para adelante y tal, ¿no? Pero lo cierto es que el mundo musulmán en aquella época, comparativamente con el mundo cristiano europeo, estaba infinitamente más avanzado que nosotros. Que nosotros, yo digo, en cuanto a europeos cristianos, ¿no? Infinitamente más. O sea, de hecho, el mundo musulmán tenía muchísimas bibliotecas y las bibliotecas más grandes del mundo eran musulmanas. Ujú. Cuando aquí en España, yo qué sé, a lo largo de bastantes cientos de años, las bibliotecas más grandes estaban en algunos monasterios y las bibliotecas más grandes podían tener unos cientos de volúmenes en una época en la que eran manuscritos y, o sea, que no había imprentas y que todo era muy difícil. Es que ahora tú te pones a comparar esas bibliotecas de algún monasterio o yo qué sé, o de Aquisgrán en época carolingia, que bueno, que a lo mejor la biblioteca era un poco más grande y a lo mejor tenía 2000 volúmenes. Pero tú lo comparas con la biblioteca de Córdoba o la biblioteca de Bagdad. Estamos hablando de bibliotecas probablemente con más de 1 millón de volúmenes. O sea, es como comparar una biblioteca de barrio de aquí, de suburbio de cualquier ciudad europea, a compararla con el British Museum, no sé, o sea, digo, por Ujú. decir dos cosas que juegan como en ligas totalmente distintas. Y es que el mundo musulmán, comparado con el cristiano, era así. Era un mundo muy, muy científico, porque además el mundo musulmán en esa época absorbió toda la sabiduría, sobre todo griega y clásica, la hizo propia al mundo musulmán. O sea que aquí en Europa ya tuvimos que esperar a eso que llamamos renacimiento para que la cosa empezase un poquito más a fluir. Entonces, claro, la diferencia cultural era enorme, a pesar de que el arquetipo que tenemos ahora mismo de visual sea ese mundo atrasado y tal, que no digo yo que en ese momento también socialmente fuese así, porque como teniendo en cuenta que el mundo musulmán para eso no ha variado mucho respecto a hace mucho tiempo, pues entonces quiere decir que probablemente la mujer sería exactamente igual, pero bueno, las mujeres judías en esa época serían exactamente iguales. Las mujeres españolas, o sea, españolas cristianas, eran exactamente iguales. O sea, el patriarcado era brutal. Ahora, digamos que nos quejamos, o sea, nos quejamos, vemos como que buscando esa igualdad, que por supuesto, pero que es que en el pasado esa igualdad, o sea, era brutal, a pesar de que había muchas mujeres que pensaban y que pensaban bien, por supuesto, pero no estaban en el poder, en ninguna clase de poder, en ninguna. Y acceso al conocimiento, pues poquito, porque si no lo tenían los hombres, pues tú fíjate las mujeres. Ujú. Entonces el mundo musulmán, o sea, nos ha legado muchísimo, muchísimo. Y para España muchísimo, porque claro, sobre todo temas además fundamentales, o sea, todos los temas de regadío y tal, que parece una tontería, pero en una península como la Ibérica, donde parte del territorio, gran parte del territorio, todo lo que es Andalucía, es bastante seco. Pues si no hubiese habido regadío, ahí no hubiese habido prácticamente ni civilización. Ujú. Y aparte cultura, o sea, la cultura tremenda, la musulmana. Entonces nos han legado muchísimo. Otra cosa es que ahora, pues bueno, pensemos que no, o queramos un poco dejarla un poquito de lado, porque no es para pensar en términos musulmanes y cristianos, pues parece que Europa tiene que ser cristiana. Entonces, todo lo que no sea cristiano,
cristiano porque, y además romano, claro. Ujú. Entonces, pues bueno. Y no será también, volviendo al imperio anglosajón, el que se ha encargado de que el mundo musulmán retroceda, porque, como dices antes, era bastante más avanzado. Hombre, algo puede que haya influido, pero sobre todo yo creo que es algo más de los últimos 100 años o 150 años, que sobre todo cuando digamos, el Imperio anglosajón ha tenido muchísima más fuerza, porque realmente ellos, sobre todo desde finales del 19 hasta después de la Segunda Guerra Mundial, pues realmente han hecho y deshecho un poco con todo lo que había tanto en Europa como en Oriente Próximo y Medio, a base de protectorados y a base o sea, toda la historia, la famosa historia pues, por ejemplo, de Lawrence de Arabia, que parece un héroe pues era un mercenario que se fue a Arabia, bueno, un mercenario no, fue un militar británico que fue a Arabia a enemistar a los árabes, rivales, que esos sí eran bastante rivales, para oponerse al Imperio Otomano, que era el que estaba por allí poderoso antes de la Primera Guerra Mundial. O sea que lo que hizo fue, ¿qué hizo? Llevarles armas a las tribus Ujú, de nómadas árabes, decirles que los otomanos que mejor si guerreaban un poquito con ellos, porque claro, si los árabes guerreaban contra los otomanos, quiere decir que los otomanos también iban a tener que dividir mucho su visión geopolítica de su propio imperio. Entonces, eso que también lo vemos a través de las novelas y tal, como si fuese, no, no, fue una movida de geopolítica bastante interesante. Todo el tema de la creación del Estado de Israel, o sea, toda esa zona que ahora conocemos como Israel, Gaza, tal, 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 era un protectorado británico. ujú, Claro, entonces, previo a la Segunda Guerra Mundial, digamos que lo que hacen es que ese protectorado, bueno, la historia es súper larga, ¿no? Pero lo que hacen es darles una zona a una población judía que estaba como muy en alza en, en, en- en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, esos movimientos sionistas que lo que querían era tener una tierra propia. Pero claro, ellos no podían ir digamos, o sea, ya había judíos en esa zona de Israel, pero no todos los que fueron. Ellos no podían ir allí y decir, no, esta tierra es mía, porque nos van a freír. Entonces, ¿qué hicieron? Pues digamos que ir influyendo en el imperio grande, del cual podían sacarse beneficios, ujú, que fue Inglaterra. Inglaterra al final les dijo, bueno, venga, os damos un pequeño territorio. Y de aquellos barros, pues estos lodos. Porque claro, ese territorio, pues al final resultó que, claro, pues que allí había gente antes también y que no eran judíos. Entonces, claro, y también el tema es muy complejo porque no es tan simple, ni muchísimo menos, ¿no? Pero que todo eso es británico. O sea, ujú, eso parte de esa concepción geopolítica británica de intentar de socavar el poder de sus posibles enemigos. O ujú, sea, yo que sé, en este caso con esta especie de leyenda negra contra España, pues es a nivel, nada más a nivel publicitario. Pero claro, lo que hicieron con el Imperio Otomano fue, si es que es lo mismo que hace Estados Unidos ahora mismo, sé que es lo mismo, ujú. es lo mismo. Él hace una pequeña guerra, pero bueno, o sea, intenta socavar pues por eso vamos a Irak y por eso. Si todos los imperios han funcionado de la misma manera durante miles de años. Lo que pasa es que ahora se nota más, quizás, porque hay más información. A pesar de que esté más manipulada también, pero hay más información. Entonces, a pesar de que siga habiendo infinitamente muchísima gente manipulada, pero también hay más gente que también un poco que se da cuenta un poco no porque sea mal lista, sino porque, bueno, pues porque ves un poquito, porque los funcionamientos sé que son los mismos desde hace 5.000 años. No hemos variado demasiado ni se varió con, yo qué sé, con los persas, Ujú. ni con los griegos, ni con el Imperio Romano, ni con los visigodos, ni con... Seguimos siendo los mismos. Bueno, lo bueno es que ya está llegando a su fin el imperio anglosajón. Vamos, hombre, desde luego,
hay cosas que están cambiando radicalmente. La cosa es, porque todo esto al fin y al cabo es geopolítica. Ujú, Entonces, esto es como lo del, ay, ¿cómo se llamaba? El reto de Tucídides o, ay, se me ha ido el concepto. Que esto es un concepto que sacó un politólogo americano ujú, para explicar ese funcionamiento de los imperios a través de la historia, ¿no? Y siempre lo ponía en relación como con un imperio dominante y qué pasa cuando hay otro imperio que quiere dominar. Entonces es como esa especie de cambio que se produce cuando aparece un nuevo rey en el tablero de ajedrez. El problema, claro, sí que es cierto que el anglosajón se nota que está socavado ya desde hace mucho tiempo, pero claro, el tema es cuál es el nuevo paradigma geopolítico que se plantee a partir de la caída del anglosajón. Porque claro, o sea, la caída del anglosajón, aunque nosotros podamos estar un poco en contra, pero al fin y al cabo, lo anglosajón sigue siendo lo occidental y europeo y americano. Entonces, su propia caída también nos va a influir a nosotros seguro, muchísimo. Entonces, el nuevo rey del tablero, ¿quién puede ser y qué es lo que traerá? Pues vete a saber. Bueno, evidentemente parece que China está muy por la labor de ser el otro rey. ¿Qué traerá China? Pues bueno, pues ya veremos. Si lo llegamos a ver, que también a veces los movimientos de estos geopolíticos son muy rápidos y las caídas son súper rápidas y otras veces son muy largos. Entonces lo mismo nosotros ni lo vemos. ujú. Pero sí que es cierto que lo anglosajón, claro, sí, ha tenido este siglo, el pasado, sobre todo, ha sido totalmente hegemónico desde el lado inglés y norteamericano, sobre todo. Y sí que es cierto que, claro, que sí que se están viendo ya detalles que nos llevan a pensar, pues, que esa hegemonía, pues, se está, digamos, están surgiendo afluentes en ese río. Pues yo sí que creo que de verdad que si nos unimos los hispanos, como poco le vamos a dar guerra a China. A China, a Rusia o a quien sea. Yo creo que más que dar guerra debemos de dar paz. Dar guerra me refiero que no se vamos a poner fácil. Sí. Es una cosa, pero si además es que yo soy de la idea de que es que hay espacio suficiente para todos Ujú, y lo que tiene que haber es convivencia. O sea, es decir, que todos podemos convivir, todos tenemos nuestra cultura, todos tenemos nuestras maneras de vivir que son perfectamente válidas, las ujú, de todos, mientras no haga barbaridades y mientras no estés haciendo cosas que no debes hacer, pues con tus semejantes o con la mujer por el hecho de ser mujer o por que seas homosexual, o si es que hay espacio para todos. O sea, al final, de lo que te das cuenta con todo esto, es que al final los imperios quienes los llevan son cuatro, ujú. cuatro. El resto lo vemos un poco todo desde abajo, pero son cuatro, y que son luchas de poder entre ellos, como las ha habido desde siempre, desde siempre. Y es una cuestión en Roma pasaba lo mismo, o sea, un emperador, sobre todo en la época final, uno quitaba a otro y en un mismo año había cuatro emperadores, o tres a la vez, ¿sabes? Porque al final son luchas de poder. Pero Ujú. esas luchas de poder realmente nosotros, los que estamos abajo, es que no nos enteremos de ellas, sino que es que somos peones, somos peones. Entonces, yo creo que lo único con todo esto es realmente tomarlo desde un punto de vista cultural, porque la cultura planetaria, sea la que sea, es brutal, sea la sudamericana, pero sé que la misma cultura anglosajona es brutal también. Lo que pasa que es que, claro, en el momento que tratas de imponer la tuya al resto, pues eso la deslegitimiza totalmente. Entonces, joder, la cultura china es brutal. Ujú. Entonces es que hay espacio y tiempo para que estemos todos conviviendo más o menos en armonía. Que somos miles de millones sobre el planeta y al final te das cuenta que los que nos están jodiendo la vida, hablando mal y pronto, son cuatro pelagatos. Entonces son con ellos contra los que deberíamos de luchar.
y de enfocar nuestra energía en que dejen de tener ese poder que tienen. Porque son realmente los que nos llevan al matadero una y otra vez. Los que nos llevan a que ahora en Ucrania pues haya miles y miles de muertos y la gente esté allí viviendo en ruinas, los que ahora mismo en Israel estén allí matándose por algunas cosas que es que no tendrían que ser. Y al final son cuatro los que nos hacen la vida imposible a todos. Y yo soy de la opinión de que todo esas pequeñas luchas que planetarias es un poco con la idea de despistarnos de cuáles son los verdaderos objetivos y cuáles deberían de ser los verdaderos objetivos. Y esos objetivos realmente son en que fijemos nuestra atención en esos cuatro que nos dominan, que no son cuatro, que son más, pero, pero que son los que nos hacen dividirnos y que yo te odio a ti porque tú eres mulata y la mulata odia al de al lado, o el mulato odia al de al lado por ser negro, y el negro al de al lado por ser blanco, y el cristiano al de al lado porque es musulmán, y el musulmán al de al lado porque es judío, y al final, cuando es que somos todos iguales en ese sentido. Nuestras raíces son las mismas, las de todos. Seamos de origen germánico, sueco, escandinavo, o seamos semitas del sur de Arabia, o chinos o mongoles del centro de Asia. Sí, somos los mismos. Somos los mismos. Y al fin y al cabo, de lo que te das cuenta es que la gente, si quitas a estos que nos mandan, que no son los presidentes del gobierno y tal, eso es otra cosa. Si quitas a esos, en el fondo, el resto, la gente normal, lo único que quiere es vivir en paz y tranquilamente. Y tener hijos o no tenerlos, y que los hijos puedan estudiar y que se puedan ganar bien la vida, y no pasar hambre ni pasar frío, y vivir dignamente. Y son nosotros realmente los que nos están diciendo constantemente, no, 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 tú tienes que luchar porque yo te estoy llevando a que luches contra ese musulmán. Esa es la idea de las cruzadas, esa es la idea del 99% de las guerras. Si una guerra nunca la ha empezado nadie de abajo, nunca, nunca. Siempre han sido incentivadas, ¿por qué? Por los de arriba. Que antes los de arriba eran reyes y eran emperadores, y ahora son otra cosa, pero da lo mismo, sí son los mismos. Entonces, donde hay cultura y donde hay amor, hay paz. Y cuando hay paz no hay guerra, evidentemente, ni sufrimiento. Otra cosa ya no son nuestros procesos particulares de cada uno, ya nuestros miedos y nuestras, que eso es ya entrar en psicología y en otros aspectos. Pero a nivel social, a nivel colectivo, hasta ahí puedo decir. Me ha encantado hablar contigo, Paco. Voy a cambiar el fondo ya para despedirnos. Vamos a quitar La Alhambra. la Alhambra, el Patio de los Leones. Paco, muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Yo te emplazo a una segunda reunión para hablar de la historia del arte, que es tu especialidad. Sí. Así que, pues, cuando quieras. Pues yo me agradecido de que me hayas invitado aquí a charlar contigo en esta ocasión. Y yo me apunto en bombardeo, o sea que cuando tú me digas, yo aquí me planto y hablamos de lo que sea, De de arte. lo que sea, de arte y de arte, sí. Bueno, el arte es un concepto de ahora nada más, o sea, el arte es otra cosa, pero sí, Sí, porque tú lo relacionas mucho con la espiritualidad sí, y con el mundo energético, y con el mundo energético. sí. El arte nada más entendido como ahora, como algo estético, puramente del siglo XX, como entender por qué un arco se sostiene sobre dos columnas, pero no, es otra cosa. La funcionalidad es otra y el sentido de la construcción es otro. Ujú. Pues ya hablaremos, lo dejamos aquí. Pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Chris. Muchísimas gracias. Hispanos, nos vemos muy pronto en hispanoslibresunidos.com. Hasta entonces, Hasta luego. vamos a probar Recording in qué progress. tal se escucha. Bueno, viene es total, ¿no? Con los cuernos y... Ah, hostia. Machu Picchu, Machu Picchu. Machipuchi. Me sigue tocando la hiedra. Poison Ivy.
Aquí van a salir muchas tomas falsas. Ay.